Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al segundo conversatorio ya de nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, por supuesto organizado y patrocinado por la Comisión de Innovación y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Les doy la más cordial bienvenida ya miércoles 2 de junio del 2021. Estamos partiendo este segundo conversatorio como siempre con el ímpetu, con el ánimo de que conversemos estos temas tan importantes, tan relevantes para el futuro de nuestra profesión y de nuestro sector. Sin duda la tecnología es algo que trasciende todos los sectores y por supuesto es muy importante estar muy informados de qué es lo que está pasando y por supuesto qué es lo que va a pasar. Hoy día tenemos dos panelistas, pero de lujo. Está con nosotros don Rodrigo López, él es consejero de nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y, por supuesto, miembro de la Comisión de Innovación y Transformación Digital como experto, ¿no?, en innovación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. Sí. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy ¿Cómo bien, y estás? muy contento que nos estén acompañando. Y aquí estamos, solamente para Listo y esperar. dispuesto. Listo y dispuesto. Al pie Oye, del cañón, dicen. antes de presentar a nuestro invitado, quiero por favor comentarles que estamos saliendo a través de una transmisión live en YouTube, que nos pueden seguir ahí a través del canal de YouTube de el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Estamos también presentes en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y todas las redes sociales, las clásicas, por supuesto, para que nos puedan seguir ahí a través de todas nuestras redes sociales. Bueno, el día de hoy, estimados amigos, vamos a hablar con don Pedro Huichalaf. Él es abogado, magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, especializado en telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Álvaro, gracias a Rodrigo y a los que están organizando esta actividad y obviamente a las personas que están presentes. Eh, Entiendo que están haciendo este tipo de charlas dentro de un ciclo de capacitación y de conversación, así que para mí un gusto haber sido considerado y vamos a hacer una pequeña presentación reflexiva para introducirnos al tema y después obviamente vamos a conversar con Rodrigo, con Álvaro y con todos los demás para que hagan preguntas, dudas, sugerencias, etcétera. Esa es la idea, estimados amigos. Así que, bueno, vamos a dar paso, Pedro, a tu presentación y ya ahí vamos a dar, por lo que tengo entendido, es bien concisa y ahí vamos a ir comentando y vamos a ir conversando sobre este tema tan interesante, ¿no?, que nos vas a mostrar. Ya, perfecto. Eh, Espero que se vea bien la presentación. Parte con una lógica bien específica que se llama transformación digital, es decir, dónde estamos insertos, de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología y cómo obviamente esto impacta a distintos sectores, pero como sociedad principalmente, porque obviamente cuando hablamos de un país, por ejemplo, estamos hablando de Chile, tenemos distintas personas, actores, asociaciones gremiales, estamos hablando de universidades, de profesionales, técnicos, etcétera, pero estamos hablando cómo esta transformación digital nos impacta como sociedad, es decir, cómo están cambiando los distintos hábitos de las personas. Primero tenemos que pensar que obviamente las distintas generaciones tienen distintas dinámicas, distintas lógicas. De hecho, por ejemplo, si uno piensa, tienen denominaciones. Los baby boomers son aquellas personas que supuestamente son de los 48 a 66 años o más y que tienen un concepto detrás que son los valores tradicionales y es la austeridad. Es decir, en general las personas que han sido profesionales de esfuerzo y que son bastante austeros y que de repente cuando toman decisiones siempre piensan en el futuro, en lo que se viene, los pros y los contras y son un poquito más reactivos, digámoslo así, frente a estos cambios. Después tenemos la generación X, que son entre los 36 y 47 años, que es la generación de MTV, que vivieron los primeros cambios tecnológicos, es decir, surgen con ellos también, y ellos están obsesionados por el éxito, si uno lo cataloga lógicamente. Entonces, obviamente son los que se esfuerzan, los que van buscando, los que van logrando esos objetivos y por tanto así se podría categorizar. Tenemos la generación Y,
que son los de 18 a 35 años, que nacieron ya rodeados con tecnología y que tienen una lógica de frustración. Esta es una lógica que hay detrás, sobre todo porque no saben cómo avanzar. Hay algunos que estudiaron alguna cosa, pero se están desarrollando en otra. Probablemente no están con una suerte de inconformidad con lo que están avanzando, y esto se genera también a nivel mundial. Y por último tenemos la generación X, que son los menores de 17 años, que son los de cristal, algunos le dicen, que tienen ya dependencia tecnológica y que son irreverentes. Es decir, estamos en una sociedad donde encontramos distintos tipos de actores, distintos tipos de personas con distintos tipos de principios y valores y formas de afrontar la vida. Esa es como la conclusión inicial que quiero hacer respecto a esto. No es estigmatizar, sino que simplemente mencionar que cuando viene la tecnología afecta a estos grupos de personas y cada uno tiene distinta visión, pero los afecta por igual. Esa es como la lógica ahí detrás. Y dentro de esta lógica digital, cada vez cuando existe una oferta digital, cuando existe un servicio digital, cuando existe, uno tiene que pensar que esto no es magia, es decir, esto no surge de la nada, sino que existen cuatro patitas que están claramente definidas. Por ejemplo, están los usuarios, que son los que obviamente usan la tecnología, está la infraestructura habilitante, es decir, lo que permite que estas tecnologías estén disponibles, están los servicios, es decir, aquellos que realizan alguna aplicación en base a esta infraestructura para esos usuarios, y están las aplicaciones, que son la forma práctica de poder interrelacionar esto. Entonces, en esta patita tenemos una lógica de que si alguna de estas patitas falla, probablemente este ecosistema digital no se va a estar garantizando la forma en que está pensado. Es decir, si uno tiene usuarios, tiene servicios y aplicaciones, pero no hay infraestructura, como puede ocurrir, por ejemplo, en muchas zonas rurales donde no hay buena cobertura, por ejemplo, no hay servicios de conectividad, de nada sacamos con que hayan servicios, aplicaciones y usuarios si no está esa base. Pasando por el otro lado, si tenemos radioestaciones, conectividad, tenemos los usuarios y aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp y Facebook, y resulta que tenemos buena conectividad, pero no hacen nada para hacer unos servicios especializados, por ejemplo, para el tema agrícola, no le da productividad a un campo, por ejemplo, si una persona tiene señal y solo manda mensaje de WhatsApp. No tiene mucho sentido. Y obviamente pasa lo mismo que si tenemos infraestructura de servicios y usuarios, pero no tenemos aplicaciones, no le vamos a dar sentido a la lógica donde estamos trabajando. En el lado derecho, aquí cuando hablamos ya de transformación digital, hay que pensar que mezclan muchos ecosistemas. Un ecosistema del cliente, tenemos un ecosistema de la data analítica, es decir, de la información en el sector público, por ejemplo, está el sector manufacturero, está la estrategia digital, los servicios que hay detrás, y por eso yo les digo que la transformación es amplia porque afecta a todos ámbitos de acciones. Ahora, si uno mira la transformación digital de América Latina, hay una proyección hacia el año 2025 por esta organización que se llama 5G Américas, donde ellos mencionan que al 2025 va a haber un 15% más de población adulto mayor de 60 años, es decir, la población se va envejeciendo. La clase media es creciente, es decir, aumenta la cantidad de personas que salen de la línea de pobreza y llegan a la clase media y por tanto buscan el estándar de clase media. Hay una mayor igualdad de género en la fuerza laboral en general, es decir, en sectores productivos donde probablemente, por ejemplo, agrícola, estaban muy relacionados con el hombre, por ejemplo, con la faena. Muchas veces ahora se están empezando a dar cuenta de que las mujeres obviamente son muy importantes por los distintos tipos de servicios que se están generando. Hay empleos que se están cambiando, sustituyendo gracias a las tecnologías, pero se empiezan a requerir otros tipos de empleo y hay nuevas capacidades de automatización laboral. Es decir, este es un proceso transformacional general, ¿no? Y esto es una cosa que va hacia allá. El PIB también de América Latina supuestamente va a aumentar, va a haber más comercio con Asia-Pacífico. Todos sabemos, por ejemplo, la influencia de China. Hoy día China es nuestro principal socio económico, comercial de Chile, y obviamente uno de los servicios básicos, las materias primas, los servicios forestales, los servicios agrícolas, los servicios ganaderos y los servicios de minería son hoy día las principales exportaciones que está realizando Chile hacia China,
y después Asia-Pacífico. Entonces, este comercio internacional asociado con el tema tecnológico, donde están empezando a exigir calidades de servicio, seguimiento y tracking, por ejemplo, directo, la custodia de cadenas en este caso, de frío, por ejemplo, en algunos productos, la continuidad y cumplimiento de estándares ISO internacionales respecto a buenas prácticas, es ya una lógica mundial. Es decir, el productor, el que está trabajando en estas materias, tiene que entender, incorporar este tipo de buenas prácticas porque forman parte de un comercio mayor exigente. Y por último tenemos que supuestamente Panamá, Bolivia y Costa Rica van a tener un crecimiento económico. Obviamente esas son proyecciones, y Brasil y México van a crecer por el PIB regional. Ahora, cuando hablamos de la tasa de adopción de la tecnología, este es un ejemplo muy sencillo, pero bastante interesante. Por ejemplo, el teléfono. Para que hubieran 50 millones de usuarios de teléfono fijo, estoy hablando a nivel mundial, se demoró 75 años en tener esta cantidad de usuarios. La radio se demoró 38 años para tener 50 millones de usuarios de radio, para escuchar radio. La televisión fue un elemento que en 13 años se logró tener 50 millones de personas con televisión. Internet se demoró 4 años en tener 50 millones. Facebook se demoró solo 2 años. Instagram 19 meses. YouTube 10 meses en tener 50 millones de usuarios. Twitter 9 meses. Angry Birds, imagínense, una aplicación móvil se demoró solo 35 días en tener 50 millones de usuarios, y después Pokémon Go en 19 días tenía esto. ¿Qué les quiero decir? O sea, cómo hoy día la tecnología se amplía tan rápidamente a una cantidad extraordinaria de personas y que no tienen una referencia geográfica específica. Esto es un nivel mundial. Entonces, aquí hay un ejemplo, que hay un video que se llama Chewbacca Mom, no sé si lo han escuchado, pero es una señora que se pone una máscara de Chewbacca y se ríe, y es un video viral que en 24 años ya tenía, o sea, 24 días, o sea, 24 horas, perdón, en un solo día, fue visto por 50 millones de personas ese solo video. Entonces, a eso estamos hablando, cómo se está adoptando tan rápidamente la tecnología. Por eso, si uno piensa en la tecnología en Chile, o la conectividad, aquí tenemos una diferencia entre el 2019 y el 2020, para entender más o menos. Tenemos que el Internet fija, es decir, Internet de cable, coaxial, fibra óptica, hay 3,3 millones de usuarios, y subió en un 3,8% el año 2020 a 3,4. Es decir, del 2019 al 2020 aumentó la tasa de personas conectadas con Internet fija. Cuando hablamos de Internet móvil, y estamos hablando en este caso, hay 18 millones, y ahora estamos casi los 19 millones de dispositivos conectados con 3 o 4G. La tecnología móvil es la reina en Chile. Y si uno habla solo de 4G, es decir, la tecnología hoy día imperante, estamos hablando de 16 millones. Y aumentaron, en el caso de 4G, 7,5% de personas conectadas, y el Internet móvil, digámosle, en tráfico, en un solo año aumentó más de un 40%. Es decir, las personas que estaban conectadas se conectaron más, las personas que estaban conectadas se conectaron con mejor tecnología, y las personas conectadas empezaron a descargar más servicios. Pero la duda es, ¿y qué pasa con las personas que estaban desconectadas? Más desconectadas quedaron, porque en definitiva la barrera de crecimiento de los conectados hace que los que están desconectados quedan desplazados de este mundo digital. Y si uno fija la tecnología móvil y televisión de pago, estos servicios bajaron. Es decir, la sustitución se está dando porque Internet móvil, por ejemplo, hoy día puedes hablar por teléfono, y por tanto la telefonía fija no tiene sentido, o la telefonía móvil incluso está bajando porque con WhatsApp tú puedes hablar por WhatsApp, y por tanto ahorras ese tipo de costos, y la televisión de pago lo mismo, porque uno puede ver a través de Internet, televisión IP o YouTube o cualquier otra cosa, y reemplaza a estos servicios. Ahora, si uno lo piensa en el COVID, esto también aumentó. De hecho, para que ustedes sepan, hubo 2 tipos de servicios en Chile que crecieron con el COVID, a pesar de que todos están hablando de la economía, que baja la economía, que los empleos, etc. Los deliveries y el acceso a Internet fueron 2 servicios que aumentaron su tasa de oferta y de personas que tuvieron este tipo de servicios.
Y en el caso, y aquí tenemos un gráfico bastante explícito, donde por ejemplo en mayo del 2020, 2020, esto es el 2021, digámoslo, aumentó el nivel de tráfico, es decir, las personas están más conectadas por estar en su casa. El acceso a Internet pasa lo mismo, y esto es importante para que ustedes sepan. Hoy día en Chile hay 22 millones de conexiones y del cual el 84,4% se hace a través de dispositivos móviles, es decir, los teléfonos celulares hoy día la llevan. Casi el 85% del tráfico en Chile se hace a través de estos dispositivos. Es decir, todo está hecho para formato móvil. Y tenemos que en caso de Internet fija, tenemos casi 350 gigas de descarga mensual. Es decir, esa es la forma de consumo, alto consumo, comparado con otros, en este caso, meses o años anteriores. Y si hablamos de conectividad, también estamos hablando del camino hacia 5G, porque en Chile ya empezaron el proceso de licitación a esta nueva generación. Cuando uno habla de 4G o de 5G, uno habla de tecnología móvil que va avanzando hacia una nueva tecnología supuestamente con mejor servicio, menos latencia, mejor velocidad. Sin embargo, hay que pensar que este 5G no está pensado en las personas. Ojo con eso. El 5G no es para hablar por teléfono más claro o para que las velocidades de internet sean más rápidas, para ver el video de YouTube más rápido. No, está pensado el 5G para un sistema de IoT, es decir, de Internet de las cosas, para conectar dispositivos. Imagínense, va a tener mayor velocidad, menor latencia, va a haber sistemas de Big Data, es decir, cruce de información en forma más inmediata, de redes interconectadas, de tecnología, de sensores. Estamos hablando entonces al final de que el paradigma de esto es este tipo de tecnología. De hecho, el Internet de las cosas está pensado en datos, conectividad, automatización, conectividad e inteligencia. Sin embargo, y ahí donde está la reflexión, la problemática que yo veo es que este 5G está pensado y se licitó y está en proceso de implementación, pero con exigencia de conectividad en centro urbano. Es decir, la lógica del 5G está pensado en las ciudades, no está pensado en el campo, y por tanto yo siento, y se lo digo con toda franqueza, que se van a ver perjudicados muchos sectores productivos que están fuera de las ciudades, porque en definitiva este tipo de tecnología no está pensada o no está diseñada, o como política pública no fue orientada hacia los sectores donde hay menos infraestructuras de telecomunicaciones y hay más distancia, etc. Solo para entender también este fenómeno de la tecnología, no tan solo los dispositivos móviles aumentan, estamos hablando de la capacidad analítica, del comercio electrónico, la industria inteligente, estamos hablando del transporte inteligente, hoy día se está haciendo educación y salud. Imagínense ahora con esto de pase de movilidad, ya con el solo hecho de tener las vacunas en mevacuno.cl, en tener el pase de movilidad, o sea, eso permite el tránsito de personas supuestamente entre regiones. O sea, todo esto lo hace a través de la tecnología. ¿Y qué pasa a una persona que no pueda acceder a Internet o no tiene las competencias para obtener ese pase de movilidad? No puede moverse, así de simple. Entonces, pasa lo mismo con el cloud, con la realidad aumentada. Es decir, toda esta proyección, imagínense la cantidad de megas, de gigas y de terabytes de información, es decir, la capacidad de información es exponencial. Ahora, este es bien gráfico, el crecimiento de dispositivos IoT. En 1992 había 1 millón de dispositivos. Ya en el año 2004 crecieron a 0,5 billones. Después empezaron a surgir otros dispositivos el año 2008, 2012, 2016, 2020. O sea, imagínense la curva de crecimiento de dispositivos que se están conectando. Sistemas eólicos, sistemas solares, sistemas, en este caso, de semáforos. Entonces, imagínense, hasta puertas. O sea, estamos hablando de que la proyección, esto estamos hablando de 2020, de la curva de crecimiento, adopción de tecnología, es de verdad que es un verdadero tsunami. Entonces,
¿cuál es la reflexión? ¿Qué pasa con aquellas personas que no incorporan nada de estas tecnologías? Están absolutamente desplazados. Aquellos que no están conectados van a estar apátridas de un sistema digital. Aquellas personas que todavía desarrollan modelos de negocio analógico, digámoslo así, sin incorporación de tecnología, están absolutamente destinados, perdónenme mi franqueza, a un retroceso en el tema de comparativa frente a otro que sí va a incorporar tecnología en este tipo de servicios. Ahora, si hablamos de Internet de las Cosas y sobre todo en los sectores productivos donde se están desarrollando con inversión potencial de Internet de las Cosas por industria el año 2025, tenemos que, por ejemplo, en los distintos sectores están aumentando, pero la agricultura, especialmente uno de los sectores, hay 75 millones de dispositivos que estarán operativos en esta industria. Es decir, se entiende ahora que, por ejemplo, antes, cada vez que una persona tenía que estar, por ejemplo, observando el tema de la temperatura o tenía que ir a mirar la humedad de un sector, o probablemente, por ejemplo, yo estaba mirando el otro día una tecnología que permite saber, por ejemplo, las plagas que se están desplazando territorialmente en un sector. Uno los podía incluso mirar a través del celular. En cambio, antes se mandaba una persona a ver si veía alguno que otro insecto, o colocaban trampas para determinar en dónde se encuentran. O sea, todo eso se está automatizando, se está digitalizando y se está haciendo que estos dispositivos, que además tienen que estar hiperconectados para efectos desde una central, tener un control, o desde una pantalla de celular. Es decir, no estamos hablando de un sistema informático muy grande. No, de tu celular empiezas a saber esto. Por ejemplo, la salinidad del agua, en el caso de la salmonera, el tema de la temperatura específica, o el tema, por ejemplo, de los cambios climáticos. O sea, todo este tema está hoy día aplicándose en la industria con una afectación directa a la forma de trabajar. Solamente para mencionar, lo voy a decir bastante rápido, ya en 1996 existían 3 empresas digitales dentro del ranking de las 10 más influyentes del mundo, pero hoy día, si empiezan a mirar, las 3 más grandes son lejos las que están llevando la economía digital. O sea, hoy día por lejos, Apple, Microsoft y Alphabet, que de Google, son las empresas que están dominando el mundo. De hecho, los hombres más ricos del mundo son del sector de tecnología. Elon Musk, estamos hablando de Bill Gates, que ahora se separó, está el de Amazon, o sea, SpaceX, o sea, estamos hablando de tipos que han sabido hacia dónde va el mundo, más que el capital humano que antes era tan relevante. Quien tenía más obreros, quien tenía más profesionales, quien tenía más fuerza productiva, quien tenía la industria más grande, estoy hablando de fábricas de máquinas, eran los que dominaban el mundo. Hoy día, lo siento, está esto cambiando. Y esto se da también en los procesos de automatización, y si uno se empieza a dar cuenta, la hotelería hoy día es uno de los que están más automatizados, transporte, pero agricultura está dentro del 50-57% de procesos de automatización, siendo que podría aumentar aún más este tipo de procesos. Bueno, esto es muy rápido, hablar que la educación es importante en estos cambios de transformación digital. Es decir, la educación, cuando yo hablo de educación, no es que uno tiene que aprender ingeniería, no, tiene que entender la transformación digital desde el sector donde uno está parado, es decir, cómo va a mirar este tema de los sistemas de cloud, cómo encuentra esta gestión móvil, cómo habla de utilizar Internet de las Cosas, cómo habla de nuevos modelos de negocio dentro del trabajo donde uno realiza, cómo cambian las reglas del juego donde uno está trabajando, cómo es el foco de dar valor al usuario y cómo darle valor más bien al servicio que uno está ofreciendo al producto para diferenciarlos con los demás. Y obviamente cómo tú le das valor a este tipo de cosas para efectos de trabajar. O sea, cuando hablo de educación es cómo tenemos competencias digitales para entender este tipo de innovación. Por eso cuando hablamos de formación y aprendizaje del futuro se están hablando de los nuevos sistemas de learning, por ejemplo, educación a distancia. Hoy día los estudiantes piensan más y trabajan más con herramientas digitales y ayudan a retener conceptos. Cómo hoy día existen formas de educación en línea, cómo hoy día los niños y la juventud, los futuros clientes, digámoslo así, los de 18 años, hoy día hacen todo a través del celular
ir a la feria ya no es parte de su negocio. Ir a un lugar, a un supermercado, probablemente, pero hoy día ya los hábitos de consumo hacen que los procesos sean totalmente distintos. Entonces, la metodología que uno tenía, entendía cómo llegaba a ser cliente final, hoy día está siendo absolutamente modificado por estos hábitos. Por eso la formación y aprendizaje del futuro, las habilidades digitales para los maestros, incluso estas capacitaciones que ustedes están teniendo en este momento, es clave para entender hacia dónde vamos en este tipo de sistemas. ¿Y para qué decir en el trabajo la transformación? Las plataformas tecnológicas aceleran la eficiencia, la innovación en estos mercados emergentes. Entonces, si uno empieza a mirar, por ejemplo, los productos tecnológicos son los más rápidos en adoptar tecnologías para ofrecer sus servicios. Después tenemos entretenimiento, retail, sistemas financieros, pero cuando uno empieza a mirar hacia abajo, sectores como turismo, manufactura, salud y agricultura, por ejemplo, está más abajo, es decir, son uno de los sectores que menos empiezan a adoptar esta tecnología y se dan cuenta de estos servicios, cómo aceleran la eficiencia en su mercado emergente. Eso es lo que les quiero mencionar. Es una preocupación que yo tendría si estuviera en el sector agrícola, porque me estoy dando cuenta de que esto, como yo les decía en un principio, es una pata con cuatro, o sea, una mesa con cuatro patas, donde estamos hablando de que puedo ser un usuario, puedo tener la lógica de tener infraestructura, pero si no tenemos estas plataformas tecnológicas, si no tenemos la incorporación de estas aplicaciones o si no le damos sentido, no vamos a avanzar de la misma forma que están avanzando otros sectores productivos. Entonces, el trabajador del futuro, y este es un desafío también para las personas que trabajan en el sector agrícola, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Dónde se va a formar? ¿Cómo van a ser los profesionales del futuro? Personas técnicas y profesionales. Entonces acá tenemos tres referencias. Una de la UEF, del Economic Forum Mundial, es decir, de la OCDE y de la UNESCO, donde hablan del tema de fomentar la colaboración público-privada, otros hablan de la conexión de aprendizaje en el servicio, otro en el desarrollo sustentable. Es decir, estamos hablando de que esto tiene que ser ecosistémico, esto tiene que ser liderado en forma transformacional en distintos tipos de profesionales, es decir, no tan solo está digámoslo así, por ejemplo, el ingeniero agrícola o técnico agrícola o la denominación que uno puede ser, sino que tiene que cruzar con otros tipos de profesionales y técnicos para desarrollar un modelo de negocio más amplio y así avanzar a este tipo de transformación. ¿Para qué decirle que estamos en un momento único para verificar este tema de los recursos humanos, cómo las organizaciones del siglo XXI se están cambiando, cuál es la forma de adoptar este liderazgo, y esto es importante, desde el sector. Entonces, por ejemplo, del sector de alimentos, tenemos una tendencia tecnológica de un desarrollo inteligente de los productos, es decir, cómo empezamos a buscar inteligencia de dispositivos para aumentar. ¿Cuál es la oferta del futuro? Desarrollar productos de primera calidad que cumplan todos los requisitos de los nuevos clientes, porque los clientes están cada vez más exquisitos en la forma de solicitar. El otro día, imagínense, yo estaba mirando cómo los chinos son grandes consumidores de las guindas chilenas, por ejemplo, y decían que querían las guindas con el palito. Entonces, ese era como el concepto. Entonces, si tú le llevabas guindas sin el palito, no te compraban el producto o lo encontraban de mala calidad o bajaba el precio solo porque la guinda no brillaba y tenía el palito. O sea, entonces, ¿cuál es la técnica? Sacar guindas con palitos. Pero antes, probablemente desamarreas el árbol, no sé, yo no trabajo en el agrícola, pero probablemente no mirabas las guindas con palitos, sino que mandabas todo el producto y ahora estás empezando a observar que tiene que haber técnicas, incluso tecnológicas de limpieza, de lavado, etcétera, dentro del proceso productivo, que mantenga ese factor o ese producto con esas características de tal forma de que cuando sean entregadas al usuario final las compre porque la guinda tiene el palito. Entonces yo siento que ese tipo de mirada tiene que estar integrado en esta visión. Después tenemos demanda del futuro, el usuario quiere saber el detalle de lo que está comiendo, o sea, este tema de colocar si es saludable o no saludable, o sea, es absolutamente relevante, estimado. De hecho, Nestlé hace poco salió diciendo que 60% de sus productos no eran saludables, porque le habían subido mucho azúcar y mucha sal. O sea,
y hoy día el detalle tecnológico, el detalle de incorporar tecnología para diferenciar el producto, de verdad que es un hecho importante. Después tenemos la masa de trabajadores actual, habla un porcentaje, y el tipo de trabajador de futuro con capacidad de entender a los consumidores, desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Solo lo muestro esta tabla comparativa porque los distintos sectores productivos tienen distintas demandas en este sector. Avanzo a la siguiente, pero un segundo, porque estoy... Ahí sí. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Y esto es parte importante, mirándose prospectivamente hacia adentro. ¿Cuáles son las barreras del sector para digitalizarse? Hay parte por una falta de visión estratégica por parte de las personas, los directivos, la empresa. Dicen, no, esto no me va a afectar, no es necesario, no lo requiero. Otro, falta de talento y conocimiento, porque puede que desconozca que existen aplicaciones o mejoras o procesos. Puede ser un tema de decir, yo no sabía que existía esta posibilidad de hacerlo digital o que se incorpore tecnología. Hay un sector muy atomizado y competitivo, es decir, donde hay grandes agentes donde no quieren cambiar el mercado. Hay una dificultad en la financiación de innovación digital. Eso también es importante, porque probablemente puede que falten recursos como para incorporar esto. Hay una incertidumbre regulatoria en algunos modelos, desconocimiento de digitalización, esto de la cadena de valor, o sea, y sectores con resistencia al cambio. Es decir, me resisto al cambio. Somos organizaciones organizativas muy rígidas y jerarquizadas, incluso hasta familiar. Es que está el papá, está el hijo y después está otro más. Entonces dicen, no, es que esa es la forma y siempre se ha hecho y hay que preguntarle hacia arriba para poder hacer algo el de abajo. Esas cosas, estimados, afectan como barrera. Entonces, ¿cuáles son las actitudes finalmente? Y con esta lámina termino, que tenemos que enfrentar al momento de enfrentar la transformación digital. El más estático, el llamado resistidor digital, son aquellas empresas que prefieren esperar tiempo. Es decir, dicen, veamos cómo lo hacen los demás, veamos cómo avanzan, nosotros observemos y después lo hacemos. Están las empresas que ya son exploradores digitales, es decir, que empiezan a hacer algunas evaluaciones de nuevas tecnologías, toman una iniciativa por acá, la meten entre medio, hacen pilotos, demos, cualquier cosa. Están las empresas que son el jugador digital, es decir, los que buscan derechamente nuevas tecnologías y que están incorporando. Están derechamente el transformador digital, aquellos que empiezan a buscar esta tecnología dentro de su modelo de negocio, y tenemos el disruptivo digital, que son los que están empujando. O sea, de hecho acá en Chile, ¿cuál podría ser un disruptor digital? No Milk y esos productos no algo. No sé si ustedes lo han conocido. Son tipos que acá en Chile incluso tuvieron problemas de financiamiento, se fueron a Estados Unidos y uno de los hombres más ricos del mundo le puso recursos y hoy día están desarrollando no mayo, no leche, es decir, productos que en teoría son orgánicos, pero lo están haciendo en este caso con vegetales y ellos son disruptivos. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién son ustedes? ¿Dónde se encasillan? ¿En cuál de estos elementos en relación a la transformación digital están insertos en este momento? Finalmente está la última lámina. Los ejes de la transformación digital de una organización está dado por eso, pensando en el cliente, en la excelencia operativa y en la infraestructura, pero con una gestión de análisis del modelo de negocio. Tienen que mirar los puestos de trabajo, las plataformas, las tecnologías, es decir, el entramado para entender cómo su modelo de negocio se incorpora. No es llegar y comprar un producto, no es llegar y estar conectado a 5G, no es llegar y decir, ya con esto lo hacemos, sino que tener una mirada estratégica amplia. Así que muchas gracias, esa es mi página web, mi arroba en Twitter y mi correo electrónico se lo dejo enmarcado. Eso, perdone la extensión de la presentación. Está Álvaro sin audio. Esto es típico ya, es típico de... Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, bastante extensa. Creo que hay muchas preguntas aquí ya de parte de Rodrigo, teníamos una en el chat ya, y vamos a partir. Pues me gustaría partir por la pregunta del chat, Pedro, que la plantea Mauricio Toro, que comenta: hola a todos, trabajo con agricultores pequeños, medianos y grandes en monitoreo de cultivos anuales en la provincia y región del Biobío. La principal queja o barrera contra la adopción de tecnología digital que manifestada por los agricultores
es la pobre, pésima o escasa nula conectividad en el sector rural. Yo mismo tengo problemas al tratar de compartir con el agricultor una imagen NDVI en el mismo potrero. Entonces, si ya el 5G no está considerado en el sector rural, me imagino, ¿cómo se pretende avanzar en una agricultura digital? Es un temazo este que toca aquí Mauricio Toro, muchas gracias por tu pregunta, y que tiene que ver, claro, con que yo también tenía pensado que el 5G, y es una concepción, yo creo que muchos que trabajan en el sector rural tienen mucha esperanza y apuestan muchas fichas por el tema del 5G. Ahora, Pedro, ¿cómo ves tú si ya nosotros, este sistema de conexión 5G está diseñado para zonas urbanas? ¿Cómo ves tú si hay alguna experiencia en algún quizás otro país o cómo lo han hecho para poder solucionar este problema y llevar la conectividad a zonas rurales? A ver, mira, primero partamos de la base. Hoy día el Internet es un servicio entregado al mercado. Es así de simple. Es decir, donde hay inversiones es en aquellas zonas donde las empresas tienen rentabilidad. Estoy hablando de las empresas de telecomunicación. Entonces, en las zonas rurales tienen ese problema. Son espacios tan amplios y con tan pocos clientes que dicen, aquí no invierto. Entonces, por eso hay tanto atraso, por eso existe tanta falta de conectividad, porque el Estado no puede obligar a una empresa privada a llegar a ciertos sectores. Ahora, el 5G, debo volver a mencionarle, va a estar diseñado, y de hecho la licitación que se hizo exige conectividad solo en los centros urbanos. Es decir, las empresas pueden que lleguen con 5G a cierto sector, pero va a tener que hacer una gran inversión, es decir, tiene que ser una gran agroindustria que exija en un sector específico 5G, que lo podría tener, pero los costos de instalar la red 5G en ese sector de verdad que se va a encarecer y no va a ser beneficiario para todos. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo creo que estamos en un bonito proceso histórico, porque estamos a puerta de una nueva constitución. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la nueva constitución con este proceso? Mucho, porque una de las cosas que nosotros hemos impulsado es que, por ejemplo, tengamos una premisa tan básica como que el acceso a Internet sea un derecho garantizado en la Constitución. ¿Qué significa en la práctica? Significa que el Estado tenga que buscar la forma, que hoy día no puede hacerlo, porque hoy día está entregado al mercado, y ustedes saben que la Constitución dice que si el mercado lo quiere hacer o no lo debe hacer, ya por último se determina que el Estado tiene que intervenir. En cambio, si uno establece una constitución donde dé garantías de derecho al acceso a las tecnologías como algo base, hace que se establezcan ciertas garantías. Solo como para dar un ejemplo, en mi caso, yo fui subsecretario de Telecomunicaciones y de hecho logramos invertir con un proyecto de recursos públicos con $100 millones para conectar con una fibra óptica de Puerto Montt a Puerto Williams, que es por vía terrestre, llega con Caleta Tortel, llega, por ejemplo, toda la carretera austral hoy día va a tener una fibra óptica que conecta esos sectores. Entonces, todos esos sectores van a tener la posibilidad de conectarse a fibra óptica de una manera o sea, a una infraestructura que es fibra óptica, es decir, que transporta una gran cantidad de datos, cosa que antes no existía porque las empresas no lo hacían. Entonces, acá tiene que haber un trabajo público-privado, pero yo siento que el nuevo proceso constitucional lo tiene que hacer, y ojo, y esto ya es más político, quien quiera ser presidente o presidenta en el próximo periodo, yo creo que tiene que dar alguna respuesta respecto al tema de las personas que están con una brecha digital, que es productiva, que es sectorial y que además afecta gravemente, en este caso, con el tema de la desigualdad entre los conectados y desconectados en las zonas rurales, especialmente a sectores agrícolas. No sé si Rodrigo acompaña con su reflexión también Sí, esta idea. Rodrigo, ¿qué opinas al respecto? Hola, sí. Oye, lo primero quería comentar que pensé que me había salvado de ser un baby boomer y entré en el segmento. Yo pensaba que era el Cote Evans o otro tipo, pero me impresionó que caí ahí. Eh, Aunque de espíritu no. No, lo que yo te decía, claro, por supuesto que él es la base. Yo creo que la, la, la tecnología es la base de cómo comunicarnos. Es como tener escuela. A ese nivel va.
Es una forma de comunicarnos y de crecer. Pero lo que te iba a comentar, a ver si me podrías comentar un poquito tú, Pedro, que muchas veces que las personas toman tecnología por tomar tecnología porque es más snob, eh, e invierten en tecnologías que tal vez no es eficiente. Eh, ¿Cuáles crees tú que podrían ser los tipos de tecnologías, como el Internet de las Cosas, el blockchain, Big Data, etcétera, el tipo de tecnología que, que son primordiales en este proceso de acelerar la digitalización? ¿Por dónde habría que partir? Porque de Sí, repente alguien por moda dice, oh, yo quiero blockchain, pero eso es, mira, por ahí se parte. ¿Qué piensas tú en el AgTech? sí, mira, yo creo, y te lo digo con toda confianza, es que yo creo que uno tiene que empezar a mirar los sectores productivos y cómo lo están haciendo comparativamente los países exitosos. Es así de simple. No hay que reinventar la rueda, perdonen que se los comente, sino que hay que mirar lo que están haciendo, los que están realizando buenos procesos, que tienen buena experiencia y tomar ese ejemplo y empezar a aplicarlo en la medida que se puedan aplicar directamente acá. Solo como referencia, cuando a mí me tocó ir a China, por ejemplo, cuando se celebraba el Chile, Chile Day, Week Day, que era una forma de promocionar los productos de Chile en China. Y resulta que efectivamente se promocionaban casi los mismos. Estamos hablando de la uva, de, no sé, de los cerdos. Y yo fui como subsecretario de Telecomunicaciones y me dijeron, ¿y qué está haciendo aquí si es que las materias primas que exporta Chile es en este caso, recursos naturales? ¿Qué tiene que ver el subsecretario de Telecomunicaciones con este tipo de cosas? ¿Y cuál fue mi conversación y cuál fue el resultado de eso? Es que yo decía, mira, lo que pasa es que acá tenemos que pararnos frente a países como China como partner más que simple consumidor. Entonces yo le decía a los chinos, mira, ¿por qué hoy día Latinoamérica, por ejemplo, no se conecta con fibra óptica transoceánico, sino que con Asia-Pacífico, sino que lo hace a través de Estados Unidos? Entonces, ¿por qué no nos conectamos desde Asia-Pacífico a Chile con fibra óptica para que Chile sea la puerta de entrada hacia Latinoamérica? Es decir, que Chile sea la forma en que se conecte a través de, yo incluso le pusimos un nombre, dijimos la ruta de seda digital, de tal forma que toda la conectividad hacia Pacífico, conectividad digital estoy hablando, pase directamente, sin pasar por Estados Unidos, sin pasar por, en este caso, Japón, de arriba hacia abajo, sino que hacia Pacífico, directamente en Latinoamérica, y de Latinoamérica hacemos ramificaciones hacia Brasil, Argentina, etcétera, pero donde Chile tuviera la capacidad de conectarnos. Y eso implica no tan solo conectarnos, sino que también abaratar los costos de conectividad, pero también tener capital humano para hacerlo y también, obviamente, competencias en los distintos sectores. ¿Por qué? Porque yo veía cómo está creciendo los tráficos de los distintos países se están interconectando. Entonces, o lo hacemos antes o vamos a llegar atrasados. Entonces, cuando Rodrigo dice cómo incorporamos algunas cosas pueden ser, por ejemplo, llamativas, pero ineficientes en la práctica, hay que mirar los modelos comparativos. ¿Por qué, por ejemplo, tal sector industria o tales, por ejemplo, eh, algunos productos se venden mejor en otros mercados que en nuestros? ¿Dónde está la diferencia? O cómo, por ejemplo, la trazabilidad de un producto marca la diferencia para algunos mercados, como por ejemplo la calidad del servicio u otras cosas. Entonces ahí es donde tú dices, veamos el modelo de negocio, veamos las tecnologías, si se ajusta a lo que nosotros queremos diferenciarnos y atreverse también, porque no siempre todas las innovaciones son exitosas, de repente hay innovaciones que probablemente no generen el resultado de efecto, pero hacer esa inversión, y yo lo llamo inversión y no pérdida de dinero, es parte de cómo hace la diferencia a un sector como este. Claro. Muchas gracias, Pedro. Oye, quiero comentarle a todos los que están participando ahora que tenemos una pregunta interactiva. La pregunta es, ¿cuál es la actitud frente a la transformación digital? ¿Cuál es tu actitud? Creo yo que es la pregunta frente a la transformación digital. Está, como dijimos, el resistidor, el explorador, el jugador, el transformador y el disruptor.
Va a aparecer a continuación en las pantallas de ustedes esta pregunta interactiva, la cual les invitamos a que la puedan responder, por favor. Pero hay que contestarla con conciencia. Con conciencia, exactamente. Oye, Pedro, aprovechando aquí que está contestando los participantes, me gustaría tocarte un tema que a mí me importa mucho, que es cómo armonizamos el cambio tecnológico en un sector que es bien sensible, que es el tema de la mano de obra, porque muchas de los trabajos, por ejemplo, que tú contabas, que antes iba una persona, ¿cierto?, a ver la trampa, a ver un insecto, a monitorear una estación meteorológica, hoy día se hace todo el teléfono, ¿no? Y deja a esas personas quizás que tienen que cambiar, ¿no? De alguna u otra forma van a tener que adaptarse. Se ha hablado mucho de que sí, que está el tema de que ahora tienen que aprender a reparar la máquina y qué sé yo. Pero es un tema, ¿cómo crees tú que de una forma, digamos, armónica, este cambio en los trabajos se podría llevar de forma más paulatina? Sí, bueno, piensa que a nivel mundial se está analizando este tipo de cambio de transformación de los empleos, o como algunos hablan de la desintegración del empleo y otros de la transformación. Pero, por ejemplo, mostraron el caso de Estados Unidos, donde dicen que en 4 o en 5 años más van a haber una transformación en que el 50% del trabajo tradicional va a desaparecer. Así de simple. Estamos hablando. Imagínate, por ejemplo, acá en Chile se instauró una nueva línea de metro que no tiene chofer de metro, que no tiene cajeros, porque en definitiva es todo automatizado, que no tiene un sistema, por ejemplo, antes de personas que estaban en el área administrativa, sino que ahora se transformaron a ingenieros que administran redes, que controlan remotamente, etc. Entonces, en el caso del campo, también se cruza con un tema de educación, porque efectivamente probablemente las competencias no son tanto de educación, sino más bien de mano de obra específica para poder realizar trabajos en el tema agrícola. Pero yo creo, y eso es lo que se está mencionando, es que tiene que haber un acompañamiento, estoy hablando en ámbito de políticas públicas, para que las personas que dejan de estar en un segmento de trabajo deban ser capacitados o alfabetizados digitalmente también para tener nuevas competencias. De hecho, hay modelos como en este caso en Nueva York, donde se dice que a las personas que se les van a despedir, por ejemplo, además del tema de ser finiquitados, tienen que tener asociado, por ejemplo, el pago de un curso de preparación para otros tipos de tecnologías, de tal forma que con alguna certificación, etcétera, de tal forma de que cuando vayan a un nuevo empleo tengan una base entregada para adaptarse. Pero es complejo, porque los procesos de educación son más lentos que los procesos de transformación digital. Claro, Entonces, claro. por eso yo les menciono de que acá lo que tiene que haber es una conciencia en todo ámbito, de tal forma de que las personas que están a cargo de un sector productivo anticipen estos fenómenos y empiecen también a hacer un acompañamiento, porque obviamente esos mismos mano de obra, que muchas veces se trata de simplificar. Antes eran, por ejemplo, no sé, mano de obra extranjera para que fuera, no sé, más económico, y resulta que ahora ni siquiera eso, porque están haciendo otros procesos. Entonces, siento que tiene que haber un acompañamiento completo. Genial. Oye, tengo los resultados aquí de la encuesta. Un 10% dijo que era disruptor. Ojo, tenemos disruptores acá presentes dentro de... Invítenme por negocio, llame, va a estar mi LinkedIn ahí. Búsquenme el LinkedIn. Están los 50% que se denominaron transformadores, 10% jugador, 30% explorador, estos que están ahí buscando algo, y los resistidores, mira, hay un 10% también, bien transversal los participantes aquí el día de hoy. Me llama la atención que, por lo menos, bueno, estamos en un medio digital, estamos en el Colegio de Agrónomos, estamos hablando de AgTech, obviamente hay personas aquí que les gusta mucho la tecnología. Rodrigo, ¿quieres comentar algo aquí con Pedro? Porque tengo muchas preguntas, pero no quiero No, adueñarme del solamente micrófono acá. decirle que estamos en un tremendo desafío. Como dice Pedro, la velocidad de la transformación es más rápida que la educación.
Todos sabemos que la educación y, y ¿cómo se llama? Readecuarse a las nuevas tecnologías es difícil, pero es el camino. Yo creo que prácticamente a la fuerza se va a tener que, cada uno cuando se vea en las Oye, complicaciones, va a tener que cambiar. sí. Oye, Pedro, bueno, la tecnología avanza más rápido que la educación y también avanza más rápido que la legislación. Hoy Sí. día hay un montón de temas que están en una zona media grisácea del punto de vista de las regulaciones de las tecnologías, que tienen que ver básicamente con el uso de los datos, con el tráfico de los datos, con las identidades, de quién son esos datos, con el análisis que se hace de esos datos. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener una inteligencia artificial que va a analizar un montón de datos y va a tomar algunas decisiones. ¿Quién va a ser responsable de esas decisiones, de esa toma de decisiones? Si es que el día de mañana, por ejemplo, no sé, se pierde plata en una empresa, se pierde algún activo, hay algún accidente. Esa inteligencia artificial, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Sí. Mira, gracias por la pregunta porque yo creo que esto es muy relevante. En primer lugar, hay que pensar que están avanzando regulaciones que están muy atrasadas. Por ejemplo, una ley de protección de datos personales, que en definitiva Chile existe, pero no estamos adecuados a los estándares europeos. ¿Y cuál es el problema? Que estamos perdiendo negocios porque Europa exige que las empresas que negocien con personas en Europa tengan un estándar europeo. Entonces, si en el caso de Chile no están aplicando esos estándares, obviamente eso afecta. En segundo lugar, tal como tú mencionas, hay una lógica de avanzar hacia un, hay una regulación marco de inteligencia artificial. De hecho, este gobierno al menos avanzó con el Ministerio de Ciencia hacia la elaboración. Ya tienen un borrador y en teoría iban a lanzar una estrategia nacional de inteligencia artificial, porque efectivamente, más que regular y decir, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer o no hacer, tenemos que entender cuál es la visión del Estado frente al desarrollo de una tecnología que de verdad que hoy día está afectando a las personas. Es decir, esto no es una película de ciencia ficción del futuro, esto hoy día ya está pasando. Hay personas, por ejemplo, que se le niegan créditos en los bancos porque un algoritmo matemático te dice que no eres capaz de recibir y no una persona toma esa decisión. Ya no es tu agente, no sé, de confianza, el que está a cargo de la cuenta, sino que es un algoritmo que está tomando decisión por él. Entonces, imagínate, y esto se da a todo nivel, se da a nivel de reclutamiento, a nivel de protección de ciberseguridad, a nivel de beneficios sociales incluso. Imagínate hoy día, incluso las personas para poner a sus niños en un colegio público o subvencionado, entran a un sistema que busca distintos factores y determina cuál es el colegio que te asignó. Entonces, hay también una lógica donde uno piensa qué pasa con los sesgos, qué pasa con la discriminación, qué pasa con aquellas decisiones que además que no sabes cómo se adoptaron esas decisiones. Y finalmente, mira, y ojo con esto, se aplicó hace muy poco un impuesto a las plataformas digitales, algunas plataformas digitales, con un IVA de un 19%, y estaba mirando hoy día cómo lleva un año este impuesto y se ha recaudado 220 millones de dólares. Pero no me interesaba mucho a mí el monto recaudado en un año, sino cuáles son las plataformas que hoy día la gente está utilizando y eso te demuestra los hábitos. No, no sé si me explico. Entonces, están mirando que Google está tomando la delantera en cuáles son las empresas que más pagaron impuestos, ¿Mm? después viene Netflix, Spotify y otro más. Entonces, Sí. empiezas a darte cuenta si son más plataformas de entretenimiento o son plataformas, en O este caso, productiva, claro. productivas. ¿Me entiendes? Entonces, eso Sí. Y también, por tiene eso que te ver, y digo, mira, sí, lo correlaciono con las tecnologías que llegaron a los 50 millones de usuarios, que también las que dos menos se demoraron, las que tú nombraste, fueron plataformas de entretenimiento, que era Pokémon Go y Angry Birds, que eran sí. juegos, o sea, la gente se entretiene mucho en Internet. Sí. Sí, por Oye, eso, pero, y eso impacta, porque en definitiva, si tú estás en un sector y quieres incorporar y te das cuenta que existe en esta plataforma, la madurez, el servicio, la cantidad de personas que están utilizando, probablemente si buscas más productiva, son los innovadores que la ven más difícil porque nadie lo utiliza, porque están como rompiendo el hielo. Pero ya claro. después, cuando empiezan ya a desarrollar una plataforma y se asegura, probablemente los demás sigan el ejemplo. Oye,
te quería tocar otro tema. Disculpa, Rodrigo, ¿tienes algo que...? No, dale, Ya, por favor. oye, es que es otra que, para aprovecharte, Pedro, porque es un tema que a mí realmente me vuelve loco, que es el tema del desarrollo tecnológico, ¿no? En los países y particularmente en los sectores. Y hay un tema que se ha analizado mucho, yo lo he escuchado de muchos pensadores y líderes de opinión, que es que los conceptos de que los países cuando se desarrollan se desindustrializan. O, digamos, el único país desarrollado e industrializado es Alemania, pero no sé, pasan a migrar la mayoría de los países desarrollados a servicios financieros, a servicios logísticos, a servicios comerciales. Y yo lo he nombrado en algunas ocasiones, que Chile estamos, digamos, de frente a Asia, Pacífico, ¿no? Tenemos la puerta de entrada, tenemos tratados de libre comercio, tenemos puertos, tenemos mar, podríamos tener conectividad con toda Latinoamérica y transformarnos en líderes en la zona de servicios, primero comerciales y de ahí en adelante en logística y para qué decir, en servicios tecnológicos. Tú nombraste aquí también sobre cómo nosotros nos habíamos crecido, ¿no? En nuestras exportaciones, en cobre, en salmón, ahí has comentado el tema de la celulosa, para qué hablar del tema de la fruta. Pero también hay mucho emprendimiento tecnológico chileno, algunos socios, por supuesto, del Colegio de Ingenieros Agrónomos que están presentes hoy acá y que son miembros de la comisión y que también se han transformado en exportadores de servicios no convencionales, ¿no? Algunos están trabajando y se han integrado perfectamente en agricultura en Perú, en Colombia, en Argentina, ya que hablamos español, tenemos la misma idiosincrasia por lo menos, y la parte agrícola, la naturaleza, gracias a Dios, funciona igual en todo el mundo. Desde ese punto de vista, si no podemos llegar con 5G, quizás tú ves que la solución para poder digitalizar de una vez por todas y transformarlos en gran prestadores de servicio en la agricultura, ¿tú apostarías más por la fibra óptica que por la red de banda? Tomando en consideración, disculpa, y con esto termino para que contestes, una pregunta que nos hace un miembro de la comisión, que tiene que ver con las bandas, ya que la banda de 700 MHz destinada a zonas rurales, que el espectro lo ganó WOM en su totalidad en la pasada licitación, ¿no? A 18 megabytes por segundo, para ver avances en zonas rurales, ¿cuánta atención habrá que poner a su desempeño o a su cumplimiento? Pedro. Sí, mira, voy a responder lo último y después voy a anticipar lo que menciona. Respecto a que WOM haya ganado la banda 700, no va a marcar ninguna diferencia, perdonen que se lo diga. ¿Por qué? Porque hoy día ya hay 3 empresas que están usando la banda 700, Entel, Movistar y Claro. Entonces, mi pregunta es, si 3 empresas desarrollaron la banda 700 en los centros urbanos y no lo están aplicando en los centros rurales, ¿usted cree que WOM, una empresa, se va a meter a un segmento que no tiene rentabilidad? Estoy hablando netamente como ingeniero, si yo fuera ingeniero. Entonces, pasa que existe mucho discurso político, políticamente correcto, digámoslo así, de decir, vamos a llegar al 90% de Chile, el 90% de esto, pero en la práctica no se está desarrollando. Y yo cuando pienso en WOM con banda 700, que es una banda del espectro que tiene una particularidad, solo para hacerlo más sencillo, que necesitas menos antenas para una cobertura mayor, esa era como la lógica. Lamentablemente, insisto, necesita, y ahí donde contesto la otra pregunta de Álvaro, fibra óptica, es decir, este tipo de tecnología necesita de igual forma una carretera digital más amplia que la fibra óptica, porque esos son los alimentadores de estas antenas que a su vez dan conectividad. Es decir, si una antena 700 está en medio del campo y no tiene cómo le inyectan, digámoslo así, buena velocidad, ¿cómo va a dar buena velocidad? En algunas zonas rurales le colocan servicios satelitales, pero la conectividad es pésima, entonces se refleja en la antena, da cobertura pésima. Entonces, por eso yo creo que la inversión en fibra óptica es importante, por eso se está avanzando en dar conectividad con fibra óptica de tal forma de que aparezcan nuevos modelos de negocio, nuevos proveedores de acceso a Internet, no solo los tradicionales, e incluso más, esto es un ejemplo que yo vi en un sector rural, hubo una cooperativa de agua
que se transformó en una cooperativa de servicios de Internet. Es decir, ellos contrataron un mayorista y de ahí desplegaron la red entre sus socios y tenían una lógica no de lucro, sino de beneficio social y se conectó. Ahora, por lo que tú mencionas, Álvaro, respecto a cambiar esta lógica productiva del país, nosotros éramos de esa idea y yo sigo siendo de la idea de que Chile tiene que cambiar la matriz productiva del país. Es decir, tenemos que dejar de solo depender, no es que dejemos de producir cobre, vino y otros recursos naturales, sino que la orientación, la transformación de los países van hacia esa lógica. Y tal como tú mencionas, la industrialización está pasando a la sociedad del conocimiento. Eso lo vio, por ejemplo, Japón. Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial estaba completamente destruida, entonces se fue hacia la industrialización. Pero cuando llegó un momento en que empezaron a desarrollarse aplicaciones, servicios y todo lo demás, Japón se empezó a dar cuenta que estaba quedando atrás en comparación a China, en comparación a Hong Kong, a Corea, y se están transformando. E incluso Alemania se llama Industria 4.0, pero no es industria propiamente tal, sino que está con componentes de servicios. Y eso se está ampliando. Entonces, tal como tú mencionas, yo creo que Chile tiene que avanzar hacia esta lógica de prestar servicios. Imagínate que nosotros tenemos varias bondades que otros países no los tienen. Por ejemplo, en la minería tenemos la gran minería de cobre, pero paradójicamente, y yo cuando estaba en el gobierno y hablaba con los de Codelco, Codelco importaba tecnologías de Australia para el desarrollo de sus sectores productivos mineros. O sea, era una cuestión absurda, siendo los que ser los más grandes podrían generar recursos para I+D, investigación y más desarrollo, y generar, en este caso, conocimiento en base a esto, pero no lo hacían, contrataban de afuera. Y en el caso de la agricultura, Chile tiene barreras sanitarias naturales, la cordillera, el mar, el desierto, y tenemos, entre comillas, ventaja comparativa de ciertos productos que están fuera de o exentos de algunas plagas o algunas cosas que probablemente en otros países ya están internalizados, pero hay que sacarle beneficio. Entonces, mi recomendación es efectivamente tener esta visión de prestación de servicios porque estos son globalizados. Lo que tú ofreces Made in Chile como servicios, lo pueden entregar a otros países, lo pueden exportar fácilmente, pueden ser adoptados fácilmente y también otros beneficios como el uso horario nos distinguen frente a otros países incluso para estos efectos productivos. Entonces hay que entender que hacia allá va la economía digital. De hecho, los países se están dejando de ser desarrollados son aquellos que están desconectándose de los elementos tecnológicos, aquellos que no generan innovación, aquellos que solo se quedan con los recursos naturales, y de verdad marca mucho la diferencia, sobre todo en un mundo tan convulsionado y un Chile tan en un momento con pandemia, con elementos de incertidumbre económica. ¿Qué es lo que ha prevalecido? El tema del teletrabajo, educación a distancia, tramitación en línea con el Estado de hacer desde los bonos, desde la movilidad de comisaría virtual. Y nuevamente insisto, ¿y qué pasa con aquellas personas o sectores que están en lugares que hoy día el mercado no los recoge? Entonces, por eso hay que cambiar una lógica de relación público-privada, teniendo algunas garantías básicas, entendiendo que el Chile del futuro ya no va a ser el mismo que nosotros estamos viviendo y cuál es el mejor mundo que queremos dejar a nuestros hijos. Perfecto. Pedro, unas últimas cosas para ir cerrando, aunque estaría por harto rato acá. Sí. ¿Qué iniciativas tú conoces, o ya sea pública, privada, de apoyo, que estén haciendo I+D e innovación en los temas básicos como de infraestructura tecnológica? Porque de repente uno ve el desarrollo de la aplicación, del servicio, del modelo de negocio, pero nosotros estamos trabajando un poquito más atrás. ¿Hay centros que están preocupados de esto? ¿O estamos tomando la tecnología que viene afuera y solamente es un proceso de inversión más que nosotros tener posibilidades de desarrollar tecnología? Mira, lo que pasa es que Chile tiene esa particularidad, como tú mencionas, que de repente nos estamos quedando muy atrás y estamos esperando que otros nos digan qué hacer y nosotros seguimos, porque somos consumidores naturales. Pero se están desarrollando algunas cosas que me parecen interesantes, que pueden ser fallidas en la forma que lo hacen, y yo tengo críticas respecto a eso. Por ejemplo, en el tema
de la analítica de datos generados por la observación de la Tierra. Y estoy hablando de los centros observatorios que tenemos en el norte. Hubo una intención de esta administración de generar una entidad privada, público-privada, era una fundación, que iba a gestionar la información que se genera a través de la observación de la Tierra con una empresa de cloud acá de Amazon, y con una universidad específica que era la Adolfo Ibáñez, no la voy a tirar completa, para efectos de generar un valor agregado en base a esos datos astronómicos, que son al final datos públicos, porque en definitiva estamos hablando de un centro que estábamos ahí en territorio, dentro del territorio nacional y que genera. Entonces se están generando nuevas ideas porque querían procesar esa información y tú me dices primero, ¿a quién le interesa, perdona que te lo digo, esos datos astronómicos? ¿A quién le interesa que haya una estrella más o una estrella menos? Porque en el fondo eso lo detecta. ¿Sabe a quién le interesa? A toda aquella empresa como SpaceX que realizan estas operaciones de viaje interplanetarias, digámoslo así, estos que están viendo los centros de observación tierra y aire respecto a los satélites y la basura espacial que existe. Es decir, Chile tiene todo un potencial para sacarle mucho provecho a ese tipo de generación con nuevas tecnologías, con nuevas competencias digitales, con exploración, liderar desde Chile que un cohete sea lanzado y llegue a Marte, porque en definitiva los seguimientos y la información está acá. No sé si me explico. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa al final? Sí, que esperamos que otro lo haga. Pasa lo mismo con otros sectores. Entonces, cuando tú me dices, ¿quiénes están trabajando? Bueno, hay algunas universidades que yo he visto que lo ven desde el punto de vista monetario, perdona que te lo diga, otros que lo ven desde un punto de vista social. Yo he visto algunas, por ejemplo, como la Universidad de Chile, el Centro de Matemáticos y NIC Chile, están trabajando por el tema de dar conectividad, especialmente a algunas zonas rurales, con un proyecto Ayun que se llama, que es para hacer una red. Ellos lo que hicieron un informe para ver cuáles son las redes de telecomunicación en Chile, para saber dónde falta y dónde hay mucho, digámoslo así. Y obviamente se requiere, sí, también, insisto, inversión privada, porque esto no lo puede dejar. Imagínate, solo como dato, cuando hablamos de I+D, a nivel de países normales, estamos hablando del 3%, estamos hablando del 3,5%, acá en Chile estamos 0,5%. O sea, estamos hablando, y los privados esperan que el gobierno lo ponga a través de Corfo. Graso error, estimados compañeros, porque esto surge del otro lado. Imagínate, y solo para terminar, estuve en China, donde estamos en una economía completamente descentralizada, pero me invitaron a Huawei, que es una empresa privada, que está relacionada con el gobierno, y ellos me invitaron a Shenzhen, que es la ciudad donde tiene la base principal, y la verdad que primero, hace 50 años eso era un peladero, eran pantanos, y hoy día es una de las ciudades más modernas del mundo. Y en segundo lugar, me mostraron los edificios donde hacen investigación y desarrollo, donde Huawei dice, entre un 10 y un 15% de mis ganancias las destino a investigación y desarrollo. Y sabéis que me daba vergüenza, porque yo decía, toda esa cantidad de edificios eran campus gigantescas de personas que se dedicaban solo a investigación y desarrollo, y cuando uno viene a una universidad, por ejemplo, a ver investigación y desarrollo, es 3 salas que están ahí trabajando científicos. Entonces, Pedro, no sé qué decir. El mismo 0,3%, 0,4%, que entre comillas está poniendo Corfo con las instituciones asociadas, es lo mismo que ponen en otros países del mundo. Lo que pasa es que para llegar al 3%, la diferencia, el 2,5 o el 3, lo pone el privado. Sí, es que eso es lo que te iba a comentar, es decir, aquí están esperando pedir más, cuando en definitiva, cuando ves la descomposición de la I+D en los países más desarrollados, es porque el grueso lo hacen los privados y el Estado aporta con un porcentaje. Entonces acá, al contrario, esperan que el porcentaje mayoritario sea del Estado. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque además los Estados dependen de las políticas públicas, de las autoridades de turno y probablemente el incentivo o no que puedan tener. Si yo fuera ministro, por ejemplo, de Ciencia, probablemente pelearía, como lo hice con telecomunicaciones. Imagínate, invertimos $100 millones para un proyecto de fibra óptica austral, primera vez que lo hacíamos, nunca el Estado de Chile había puesto $100 millones, pero $6 millones es un misil que compra el ejército, o sea, uno, perdóname. Entonces cuando me miraron feo en Hacienda, diciendo,
¿cómo vaya a gastar 100 millones de dólares para conectar Puerto Montt a Puerto William? Yo le decía, mira, eso corresponde al 30% del territorio nacional. Y además di otro ejemplo. Se estaba pensando en construir o mejorar la carretera entre de aquí a Farellones, Santiago a Farellones, y eso salía 90 millones de dólares. Yo le decía, ¿a quién le importa, perdón, con todo respeto, Farellones, si con la misma plata estás conectando con fibra óptica por territorio nacional, dando soberanía nacional, dando acceso a sectores como toda la carretera austral, a Caleta Tortel, que es preciosa, pero no tenía escasa conectividad y hoy día tiene fibra óptica ahí mismo? Entonces, cuando tú tienes miradas de política pública y de desarrollo centralizadas, desajustadas con la realidad, se generan fenómenos como esto que hoy día estamos pasando, el dolor de guata de mucha gente peleando por la desigualdad. Y la desigualdad digital, la brecha digital hoy día existe y yo siento que hay que resolverlo porque no tan solo es por conectarse para, insisto, WhatsApp, sino que conectarse para que salgan los centros de innovación, los emprendedores y se apliquen y nos diferenciemos, por ejemplo, el sector agrícola respecto a otros países. Perfecto. Oye, Pedro, para ir terminando ya hemos estado pasados. Si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? Porque ya nos pasamos, pero. Oye, Pedro, hay tres preguntas que son súper cortitas que les vamos a hacer a todos los invitados acá a las charlas y que tienen que contestar de forma muy precisa. Tú, de forma personal, en tu relación, ¿cierto?, con la digitalización y la tecnología, ¿cuál crees que es tu propósito? ¿Esa es la pregunta a mí o está a todos? A ti, a ti. No, ¿Cuál es tu mira, propósito en relación a la tecnología y la digitalización? o sea, por ejemplo, yo, insisto, de profesión soy abogado y yo podría estar en este momento destruyendo familias en el juzgado de familias o buscando a delincuentes o cosas por el estilo en temas, en temas, por ejemplo, penales o qué sé yo, pero mi formación fue orientada hacia el tema de la tecnología y cómo estos se están aplicando en temas de ciberseguridad, en regulación de las plataformas digitales, en el tema de los cambios de la huella digital, de tu forma de posicionamiento, de los nuevos modelos, por ejemplo, de blockchain, que son nuevas lógicas de confianza que destruyen modelos ancestrales de bancos centrales y cosas por el estilo, porque de verdad que es bien revolucionario. Entonces, ¿cuál es mi posición? Es simplemente tratar de aportar, por eso estoy en la academia en este momento y también he ido, por ejemplo, al Congreso a hablar con comisiones tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, que es para plasmar un poco lo que se viene, este tsunami digital, hacia dónde vamos y cómo avanzamos como sociedad. Por eso la básica presentación era transformación social, porque este conocimiento no tan solo lo puedo enfocar a un sector productivo, a una empresa que me contrate y ahí me cierro, no, esto tiene que ser más amplio porque es tan impactante, insisto, lo que está pasando y es tan rápido que si no no nos hacemos conciencia, nos pasa por encima. Yo no sé si Álvaro tuvo algún problema. Oye, la segunda pregunta. Que se ¿Qué apagó la cámara. serie, película o libro, podcast? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. ¿Me escuchan? Álvaro, Sí, estás sin Álvaro. imagen, te escuchamos, pero estás sin Oye, imagen, Álvaro. ya, no, muchas gracias por la primera. Sí, lo que pasa es que mi conexión se me cayó mal. Estoy acá en Colbún, en una zona rural acá de la región del Maule, y se me puso muy lenta la conexión, así que quité la cámara para poder, Dale, Álvaro. tener mejor señal y no ocupar tantos datos. Oye, pero la segunda pregunta, ¿qué libro, serie, canal de YouTube o podcast nos recomendarías? O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, para entender el tema de los datos personales, hay una serie, no es una serie, es una película o un documental
que se llama Nada es Privado, donde habla sobre estas redes sociales y cómo nosotros somos el producto para estos grandes consorcios. La verdad es que llama mucho la atención. Así que yo los invito a que vean ese tipo de cosas. Y también hay series de ficción de Netflix que también hablan sobre el tema del futuro, que de verdad, Black Mirror se llama la serie, que hay muchas de esas cosas que hoy día ya se están aplicando. Entonces, no es como ver ciencia ficción, es ver lo que está pasando. Entonces, yo lo llamaría con eso. Y bueno, y sobre el libro, hay un libro de inteligencia artificial, que de ahí les puedo dar el autor específico que lo estaba justo leyendo, que es más conceptual, pero efectivamente él dice, hay dos mundos de inteligencia artificial. Aquellos donde la inteligencia artificial nos va a ayudar y nosotros nos vamos a dedicar al ocio, porque como no vamos a poder, o sea, donde van a haber trabajos reemplazados por la industria, por esta tecnología, donde la gente entonces va a tener más tiempo, entonces nos vamos a dedicar a la arte, a la cultura, y es súper auspicioso porque está diciendo, al final la gente va a disfrutar mientras las cosas trabajan, y ese mismo libro dice que hay un segundo mundo donde nos vamos a llegar al apocalipsis porque la gente va a estar desempleada, no va a tener asistencia social, no va a tener remuneraciones mínimas, las tecnologías van a destruir empleo y finalmente va a haber un caos social económico muy fuerte. Así que esa es mi recomendación. Sí. Bueno, ahí es donde uno está diciendo cuál de los dos lados quiere estar o hacia dónde queremos empujar. Álvaro. Bien. Bien. Oye, pero la tercera y última. Oye, y la tercera pregunta, ¿a quién te gustaría que tuviéramos de entrevistado acá en los conversatorios de Actech? O sea, si ustedes me preguntan, yo creo que ustedes deberían continuar. Sí, ¿a quién te gustaría que tuviéramos sí. de invitado acá en los conversatorios de Actech del Colegio de Ingenieros Agrónomos? Yo creo que si vamos a hablar del nuevo mundo, podrían tener personas que tengan experiencia en relaciones internacionales y que vean efectivamente cómo se están comportando los mercados y cómo están comportándose los consumidores respecto a ciertos productos que ustedes pueden desarrollar y cuáles son las nuevas exigencias. Es decir, una nueva mirada sobre este comercio internacional, digámoslo así, que hoy día con la pantalla tú lo estás haciendo. Es decir, tú compras en AliExpress directamente a algún fabricante de allá que puede ser muy pequeño, pero le estás vendiendo directamente a ti sin, en este caso, intermediación. Mate a todos los intermediadores. Entonces pasa lo contrario. ¿Cómo tú haces para que tus productos finalmente lleguen a la puerta de una persona que probablemente necesita un producto específico y esa venta es la que genera el valor agregado? Es decir, es como en su momento iTunes empezó, en vez de vender un disco CD completo con 10 canciones, empezó a vender canción por canción a un costo menor, aplicó una figura que se llama la teoría de la cola larga. La teoría de la cola larga lo que dice es que en vez de vender pocos productos en altos precios para tener una ganancia, venden muchos productos a muy bajo precio, de tal forma que la cantidad de productos haga que la ganancia sea mayor que lo otro. No sé si me explico la teoría de la cola larga. Margen. Entonces, eso, estimado, si ustedes venden no pensando en grandes productos o a grandes empresas, sino que lo hacen más pequeño, utilizando las tecnologías a mercados distintos al tradicional, no pensando, no sé, estoy inventando al feriante o al caballero que se lo lleva a la feria, sino que pensando internacionalmente, de verdad que se van a dar un momento en que van a encontrar tantas ventas que van a decir, chuta, está escalando tan grande a través de estas tecnologías. Súper. Álvaro, ¿estás? Bueno, parece que Álvaro se cayó. Oye, Pedro, un gustazo conversar contigo. Gracias por todo el tiempo que nos regalaste. Y pucha, vimos tantos temas que no sabemos por dónde seguir. Así que es probable que te volvamos a invitar otro día, que nos aprovechemos nuevamente, te volvamos a invitar y toquemos más temas de este tipo. Así que... No, mira, yo como te digo, por mí encantado, agradecida por toda la invitación, incluso por las iniciativas que están tomando ustedes, como yo sé que un comité dentro del colegio de Ingeniero agrónomo. sí,
los incentivo a que sigan, porque de verdad que estos son temas que van a repercutir y se van a dar cuenta, mientras antes mejor, si no lo van a sentir igual, y solamente poner que estoy disponible para seguir conversando, sin ningún problema. Si los tiempos me acompañan, si el COVID no me ataca, así que cuídense. Ya le pusiste las 2 vacunas, ¿no? No una, porque yo soy todavía de los soy jóvenes. No, Jóvenes de alma. no. Pero estoy esperando pronto la segunda, así que no, ahí ya queda amarrado. No, ya estamos medio, ya tenemos hartas posibilidades. Oye, un abrazo a todos los colegas, pero en particular. Y bueno, hasta la próxima. Que estén súper bien y nos vemos. Ya, hasta luego.